El presidente Luis Lacalle Pou realizó el sábado pasado su último discurso anual ante la Asamblea General. La alocución de Lacalle Pou tuvo como base su planteo del 1 de marzo de 2020, cuando convocó a la coalición multicolor a trabajar por la libertad y señaló que si al final de su gobierno los uruguayos eran más libres que al comienzo, entonces habrían cumplido con su tarea. Por eso, el mensaje de este sábado destacó una serie de resultados de su gestión que, sostuvo, han permitido que los uruguayos fueran más libres. Por ejemplo, señaló que la Ley de Urgente Consideración, la LUC, provocó y amplió libertades en el acceso a los alquileres de vivienda, en la portabilidad numérica, en cuanto a la inclusión financiera y en el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Además, enfatizó que su administración puso mucho énfasis en el acceso a la vivienda para que las personas, dijo, puedan ser libres. En ese punto valoró que, en comparación con el gobierno anterior, se duplicó el presupuesto para la relocalización de familias que viven en asentamientos, destinando 480 millones de dólares a ese rubro. Además, señaló que el MEVIR finalizará el quinquenio con intervenciones en 110 localidades, algo que dijo nunca pasó. En materia de salud, también, por ejemplo, resaltó la inauguración del Hospital del Cerro, la construcción de CTIs en Mercedes, Melo y Rocha, la inversión de 4.500 millones de pesos en medicamentos y el nuevo presupuesto de 20 millones de dólares destinado a salud mental y adicciones. Asimismo, dijo que ya se están viendo los resultados de la transformación educativa, con aumentos en la tasa de egreso de educación media, entre otros puntos. En el capítulo dedicado a seguridad, valoró que por primera vez en muchos años la tendencia al alza de los delitos quebró y hoy está a la baja. De todas formas, aclaró que no está conforme con los resultados porque no cree que la violencia y el delito sean una forma aceptada, normal, en la convivencia ciudadana. Entre otros puntos, también enfatizó el crecimiento del empleo, el cumplimiento de las metas fiscales y la inflación, a que se llegó en 2023, la más baja de los últimos 18 años. Sobre el final, hizo un llamado a cuidar la democracia en estos tiempos de campaña electoral que están comenzando. Cuidemos esta cohesión social. A mí me preguntan, yo, mira, en Uruguay nos damos, pero la sangre no llega al río. La sangre no llega al río. Y por eso nuestro gobierno, en el proceso de decisión, en la ejecución de las políticas, siempre ha respetado la opinión contraria. No habrán escuchado a este presidente ni insultar ni levantar la voz en lo que va de gobierno. Porque una y otra vez, me repito y ya vive conmigo, que en la vida de cualquiera de nosotros, pero sobre todo en la vida política, hay que ser firme con las ideas y suave con las personas. Vamos a poner el foco en este discurso, así después también prestamos atención al otro, al que se dio al día siguiente, pero ya en filas del Frente Amplio. Veamos ahora esta alocución, la del presidente Lacalle Pou, y para eso conversamos con el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Iturralde, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre. Primero, una pregunta general a propósito del tono y el contenido. ¿Qué dice usted como balance de ese mensaje? Bueno, yo creo que ustedes han adelantado mucho de lo que se ha pensado y he escuchado los comentarios estos días. Creo que lo más resaltable de todo fue el tono, cómo se dialogó, la forma hasta en lo físico, el ingreso por medio de una puerta donde a cada costado tenía a los legisladores del Frente Amplio, el saludarlos, el respeto y la serenidad en el diálogo, la no agresión, más allá de algunas discrepancias que las marcó políticamente porque corresponde naturalmente, pero creo que ese tono me parece que es lo mejor de todo y creo que también el haber señalado las distintas cosas que se han hecho, permítanme robarle
en nombre de su programa en perspectiva de estos últimos 4 años y señalando también por la potencialidad de algunas cosas que se van a realizar ahora. Naturalmente que no todas las que, como siempre se ha querido, hay que recordar que estos últimos 4 años han tenido lo que hemos llamado las 5 crisis que han significado la dificultad para llevar adelante algunos temas, pero creo yo marcaría como muy importante sobre todo lo que usted dice a través de lo que es el diálogo mismo, y creo que ahí es donde nosotros podríamos hacer el mayor énfasis de las cosas interesantes que por lo menos que nos gustaron, porque eso siempre hace a lo que es la cultura política de un país. Decía que la sangre no llega al río, hablaba del diálogo político que mantenemos, poder mantenerlo, desear suerte al sistema político, porque cuando dijo desear suerte se refería, no lo dijo expresamente, pero en el contexto surgía que le deseaba suerte al sistema político para salir adelante en estos próximos días. Yo creo que me gustó mucho, me parece que fue muy redondo y escucharlo luego en serenidad, más allá del momento y de ansiar un momento especial, uno ve que hay una profundidad de elaboración de lo que se decía. Sí, usted dice que el tono ese fue cuidado, que fue algo en lo que se trabajó, que no fue casualidad. No, yo creo que sí, que el presidente se preocupó mucho por ese tema, como siempre se cuida, más allá bueno, a veces en medio de las discusiones pasa que hay enfrentamientos o dichos que no son de la mejor manera, pero siempre lo hemos encontrado un tono muy apropiado, no enfrentarse ni con quienes vienen a plantearle cosas, ni con los periodistas, y venir antes de empezar, saludar a los adversarios políticos. No, pero ha habido otro tipo de discursos del presidente de la calle Pou, ¿no? En este sentido, parece que hubo un cuidado en esa materia, que además tuvo su eco, ¿no? Porque en varios momentos del mensaje, el Frente Amplio, el legislador del Frente Amplio aplaudieron, ¿no? Y en el final la oposición aplaudió incluso de pie cuando terminó la locución. No, por supuesto, eso yo se lo remarcaba al salir el sábado a alguno de sus colegas, y me parece que es un dato muy importante. El año pasado, este año no estaba al lado de él, pero el año pasado me tocó seguirlo al lado de Fernando Pereira y vi algo parecido en algunos de los momentos, porque hubo cosas que se marcaron que son cosas que ha logrado el país. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner la mirada en lo que ha significado el trabajo del Uruguay en todos estos años, no solamente lo que ha sido los últimos 4, sino lo que ha sido el Uruguay hacia afuera. Me parece que eso es muy importante y creo que en eso podemos sentirnos orgullosos como uruguayos de la forma, bueno, yo los escuchaba recién en el análisis de lo que ha sido nuestro vecino país, tan parecido y tan diferente a nosotros en tantas cosas. Creo que en eso nos tenemos que sentir muy orgullosos de la forma en que se ha venido trabajando, y me parece que hay algunas cosas que son muy positivas y que se han podido hacer, y que bueno, uno los ve muy contento, más allá de que hay algunas otras cosas que no, pero lo que el presidente eligió para mencionar y resaltar, creo que en general es todo verdadero, es todo correcto. No mencionó nada de los puntos débiles de su gestión o de los debes de su gestión, ¿no? ¿Cómo observa eso, que después sí fue marcado por varios representantes frente amplistas en las declaraciones a la prensa? A mí me parece que, por ejemplo, uno de los temas que estuvo bien marcado, no tengo muy claro el tema, pero cuando lo miro, escuchaba los comentarios de quienes a la salida hacían referencia a ese tema. Por ejemplo, nosotros cuando hablaban, criticaban en los temas de educación y la necesidad de un diálogo. Bueno, lo escuchaba también en los discursos de anoche, en el lanzamiento del ex intendente Canelón, en educación y en seguridad social se llamó un diálogo larguísimo, donde, bueno, no tuvimos la suerte que se aportaran ideas y propuestas concretas para salir adelante. Sin embargo, bueno, hoy se marca como que es necesario hacerlo. Bueno, lo teníamos que haber hecho durante todo este tema. Tampoco puso el énfasis en algunas cosas que son las distintas actitudes que ha tenido la oposición
a lo largo de este gobierno, como por ejemplo la actitud frente a COVID. Tampoco se excusó en las 5 crisis que han habido acá. Por ejemplo, yo escuchaba algunas críticas con relación a los temas del empleo. Una referencia que el presidente no hizo fue a la masa salarial, que quizás es el indicador más importante de todo, que es lo que cobra el conjunto de los trabajadores del Uruguay, que me parece muy importante. Cuando escuchaba algunas críticas a las modificaciones del sistema de jubilaciones y la baja de los mismos, y en realidad, si es que hay alguna baja, hay en lo que la oposición denomina los mayasoros, no precisamente en los de sectores de menos ingresos. A mí me parece que, por ejemplo, el presidente tampoco refirió a algunas de las cosas que sí se lograron y que el año pasado había dicho que estaban en gestión, que es la situación de todos los deudores del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda. No refirió a cosas que no se han concretado, pero que están en camino y que estamos todos muy entusiasmados, como por ejemplo el tema de la ruta del hidrógeno verde, el tema de lo que está trabajando en Inotech. Creo que hay muchas de esas cosas que refirió en términos generales a las cosas más resaltables en la cotidiana de los ciudadanos, y también, pero no lo hizo con relación a algunos sueños de cosas que queremos hacer y llevar adelante en estos últimos tiempos. Pero, por ejemplo, cito aquí al senador Mario Vergara, ex ministro de Economía, hoy uno de los precandidatos del Frente Amplio, dice, al igual que en años anteriores, da un panorama de que todo está mejor. No se plantea ninguna equivocación, ningún error, ningún matiz con respecto a las políticas, y ahí es donde nosotros no compartimos. Por ejemplo, no se habla de que no hay crecimiento, que hace 1 año y medio que la economía está frenada, no se menciona la mayor pobreza, no se menciona una serie de aspectos de la realidad que también incluye a nuestro país. Yo creo que la cantidad de recursos que se han destinado a los sectores de menores ingresos estuvo arriba de la mesa. Los datos, hemos discutido mucho con la oposición acerca de los temas de la pobreza, lo del crecimiento. Me parece insólito que lo planteen así, porque si lo miran en perspectiva de los últimos 4 años, ha habido un crecimiento importante. Quizás el último año, en la medida que veníamos de un año muy difícil por el tema de las inundaciones, quizás no se haya notado, pero tampoco hubo ninguna baja en ese sentido. Y yo creo que no comparto esas visiones del senador Vergara, y me parece que, por ejemplo, hubo sí alguna de las cosas que el presidente las marcó, y las marcó bien, es el comienzo de unos cambios en la educación que no se han podido desarrollar, pero que sí ya han empezado a ver algunas cosas. Hubo también una actitud cuando dice, no estoy conforme con lo que ha venido pasando en seguridad. ¿Eso qué es? Es que no hemos podido hacer todo lo que hubiéramos querido. ¿Cómo quería que lo dijera? Yo qué sé, quizás cuando la oposición lo dice lo puede decir de otra manera, pero también me parece que hay que tener autoridad moral para poder hablar de esas cosas. Después de el crecimiento de los delitos durante 15 años, el haberlos bajado prácticamente en todos los índices, haber llegado a números que son muy importantes, aunque quizás no en el tema de los homicidios, como lo marcaba el presidente, apenas un pequeño disminución. También ha cambiado porque usted tiene que mirar, él hablaba de la foto y hablaba de la película. Usted tiene que mirar la película de los últimos 19 años. ¿Qué pasó durante 15 años? Hubo un crecimiento permanente de todos los delitos. ¿Qué pasó en los últimos 4? Hubo bajas prácticamente en todos. Creo que en violencia doméstica, donde no ha habido baja, en todos los demás ha habido una baja muy importante, en los homicidios muy pequeñas, pero ha habido también una baja importante. Yo creo que esos son los temas que para mí son más importantes, y quizás faltó haber profundizado un poco más en los temas internacionales, pero porque no hemos podido avanzar más, aunque lo señaló al pasar por las dificultades regionales, pero creo que yo resaltaría también como una cosa muy importante lo que ha significado la voz de Uruguay en los foros internacionales. Nosotros durante muchísimo tiempo tuvimos una voz muy resaltable en los foros internacionales. Hoy volvemos a tenerla. Hoy volvemos a hablar de los derechos humanos en lo que son todas las dictaduras que están habiendo en las 3 dictaduras que están habiendo
Latinoamérica. Yo creo que eso también es muy resaltable, más allá de que puedan gustarle. Yo creo que sí, que hubo alguna crítica y se lo hizo al estilo de lo que dice el presidente. Y bueno, yo creo que en esto nosotros... Pero, por ejemplo, otra de las observaciones que se hace desde la oposición, porque creo que nadie discute, en general nadie discute que los avances que el presidente mencionó son reales, pero hay formas y formas de presentarlos. Por ejemplo, decía el senador Alejandro Sánchez, el presidente nos habló de algunas viviendas hoy, nos habló de la cantidad de viviendas que se han construido, pero no habló de que se habían prometido 50.000. O sea, la diferencia entre el resultado y lo que se había prometido. También a propósito de saneamiento, dijo que este nuevo plan que está por iniciarse va a abarcar 61 localidades. Obviamente es algo que se saluda, que se considera una buena noticia. Pero en el 2020 se había hablado de que ese plan iba a abarcar a 260 localidades. ¿Qué dice de ese planteo, de esa observación, la diferencia entre lo hecho y lo que se había prometido? Lo que yo digo es que se comenzó un camino para cumplir todas esas pautas. Quizás los tiempos no vayan a dar para cumplir esos números en algunos de los casos, pero se ha avanzado muchísimo y sobre todo yo creo que lo que tendría que mirar el senador Sánchez es cuánto hizo el Frente Amplio en los 15 años, y creo que ahí podría estar la autoridad de él si tuviera algún número para mostrarnos, que la verdad que me parece que no tiene ninguna clase de números. Acá se comienza un trabajo en OCE que ha costado mucho, que incluso dentro de lo que significó la sequía nos encontramos con un Frente Amplio que siempre fue un furibundo opositor a las determinadas soluciones. Lo único que acá se está comenzando una obra para solucionar el tema del agua en Montevideo, que no es solamente el decir, bueno, en el próximo periodo se va a poder comenzar. Ya se está comenzando soluciones y ya se está comenzando el saneamiento. ¿Qué se hizo durante los 15 años del gobierno del Frente? ¿Qué se hizo en materia de vivienda? Acá nosotros, por ejemplo, con lo de Medivir, para nosotros son muy importantes, pero además todos vemos, si salimos por los barrios de Montevideo, vemos cómo está funcionando el tema de la construcción. Tienen que mirar la mano de obra en la construcción. Que miren cómo están los números en la mano de obra en la construcción. Y creo que eso es contundente. Después con el tema de la salud, que no pudieron decir una sola palabra, ¿en dónde se avanzó? No comentaron una sola cosa. Por lo menos podrían felicitar al presidente que ha logrado cumplir una obra como el Hospital del Cerro y todo el aumento que ha habido de los servicios de salud en el interior del país, que son las bases también del cumplimiento de los derechos humanos. Yo creo que me parece que la oposición hace oposición y está bien y está en su derecho a marcar sus temas. Yo creo que hay que mirar la globalidad y hay que ver si se tiene la autoridad moral, la autoridad política, perdón, pero no la moral. Si se tiene la autoridad política, porque para uno poder marcar esas cosas tendría que mirar qué se hizo durante 15 años. Enteren que se tuvo las mayorías parlamentarias, que nosotros las fuimos construyendo de a poquito en una coalición que también es cierto que nos costó mucho, porque el Uruguay no estaba acostumbrado a este tipo de coaliciones y que hoy apostamos a renovar. Después, otro de los señalamientos que también hace el senador Sánchez es, me parece raro decir que hay confianza cuando no se habla de transparencia. Y aquí la alusión viene a los distintos casos que le han complicado la gestión de este gobierno, por mencionar 3 nada más: el caso Astesiano, el caso Marcet, o lo que ahora acaba de tener un nuevo jalón en materia de información y de investigación, la adjudicación de viviendas de manera discrecional en el Ministerio de Vivienda, ¿no? ¿Pero a usted le parece que no hay transparencia en el Ministerio de Vivienda cuando un ministro que es del propio sector de la ministra... Primero, cuando hay una ministra que termina presentando renuncia a través de temas que ella lo señala que pueden haber sido errores, más allá de su buena fe que puede haber tenido. Va un ministro de su propio sector y es el propio ministro el que marca cuáles fueron los errores que se cometieron. Por un lado eso. Por el tema de Astesiano, ¿a usted le parece que no hubo transparencia en el sentido que el propio presidente marca, se lo detiene apenas llega frente al presidente, el presidente entrega su celular
y entrega todos los diálogos de lo que hay que hacer. Si hubiera intención de ocultar, no se entregaría todo eso. Con el tema, después por el tema Marcet también, creo que ha sido más que informado todo lo que ha venido sucediendo, y creo que se olvidan estos muchachos que su ministro Bonomi los sacaba de paseo a los narcos que se iban a visitar en cárceles de lujo entre la Republicana y San José, con caravanas que iban de un lado a otro, y que se escapó un narco por medio de un lugar de... Si no le parece que no hay transparencia y que todavía no nos han mostrado la transparencia, está que le sacaron las cámaras para que se pudiera mostrar. ¿Por qué no, cuando hablan de la seguridad, por qué no nos cuentan qué pasaba con lo que sucedían con las barras de Peñarol? Nunca les mostraron y a qué obedecían las llamadas que se hacían. Fíjese, hay otro tema que me importa mucho marcar en transparencia, lo leía hoy de mañana, le voy a hacer una publicidad a la diaria. Hoy se marcaba por parte leía en la diaria que ayer marcaba Yamandú Orsi la importancia del Ministerio de Justicia, que siempre hemos dicho, lo hemos compartido en ese sentido, y la necesidad de enfrentar la autonomía técnica de Fiscalía. No meternos en la política para empujar las cosas hacia el lado que les conviene. Escuchar eso cuando se ha venido manipulando la Fiscalía, como todos tenemos claro, cuando se ha venido manejando a través de algún periodista, de algún actor político disfrazado de periodista, el manejo de los WhatsApp y que ha habido en distintos casos en forma permanente y sin parar, que no ha pasado en casos donde son fiscales que son realmente independientes, cuando lo han hecho a través de esa manera. A mí me parece que es insólito. Nosotros, ¿qué más podemos hacer cuando ha habido desde la oposición un manejo para mostrar todos estos temas? Yo creo que ha habido una transparencia absoluta. El presidente ha dicho, investiguen, no ha mostrado todo lo que ha pasado, lo ha hecho desde un primer momento. No sé, no comparto esa parte, pero bueno, creo que es parte del tono con que la oposición se para, porque bueno, ¿qué va a hacer? ¿Dónde se va a plantar? Si no tiene, si los números no pueden contradecirlos. Como decía el filósofo, los hechos, los porfiados hechos, y el presidente, parafraseando, le decía los números, los porfiados números. En ese sentido, yo creo que ha sido más que contundente en esas cosas lo que ha significado el discurso del presidente, pero bueno. Pudo haberlo mencionado, pudo haber incluido esa defensa del manejo de esas situaciones. Directamente no estuvieron estas cuestiones, ¿no? Bueno, yo a ver, no sé cómo lo planificó el presidente en ese sentido, porque no lo refirió. Para mí tenía para lucirse si quisiera hablar. ¿En qué momento alguien ha manejado determinadas situaciones como estas que han pasado con la claridad? A ver, ¿se acuerda el senador Sánchez cuando el ministro Menéndez, luego desaparecido, llevó un informe acerca de los derechos humanos, de la situación de los derechos humanos en la dictadura, y ese informe desapareció en presidencia? ¿Se acordará de eso? ¿Por qué no lo compara con la situación de lo que ha hecho el ministro de Defensa, que hoy cesa en el cargo y que tanto nos enorgullece la forma que ha manejado el tema de los derechos humanos, el doctor Javier García? A mí me parece que hay una sustancial diferencia entre un caso y otro. Yo creo que si hablamos de transparencia, tenemos que pedirle que nos cuenten cómo fue el tema del petróleo con Ecuador, y a dónde lo vendían y cómo venían y qué es lo que pasaba. Que nos cuenten. A ver, hoy ALUR está trabajando de una manera muy especial y en forma contundente, generando nuevos escenarios para el combustible en el Uruguay. En el pasado lo que tenían era un avión que se iba de noche escondido de Melilla y llegaba a San Fernando y pasaban la noche y volvían. ¿Qué ha pasado con ese avión? Nunca nos contaron, nunca nos dijeron esas cosas. Esto no está pasando en esta administración. Nadie toma un avión para irse en la madrugada a Buenos Aires, un avión que es del Estado. A ver, yo siento que en términos de transparencia, no tienen, ahí sí podría decir la doble autoridad. Ahí sí no tiene autoridad ni política ni moral.
con el tema de los negocios de ANCAP, cuando hablan de que este gobierno casó a alguna gente, pero se olvidan que casó el vicepresidente de la República en el periodo pasado y todo lo que pasó, en fin. Hubo procesamientos del presidente del Banco República, del ministro de Economía. ¿Qué pasó? ¿Ya se olvidaron? No sé, me parece que esto es lo más resaltable en el sentido de hablar de la transparencia, y el presidente ha dado la cara, se ha sentado, ha escuchado todos los discursos, todo lo que se le ha querido decir por parte de toda la prensa permanentemente. Quien se ha querido acercar a él, se ha acercado, llega caminando a los actos sin patotas que lo rodeen y lo dejen acercar. Nunca se enojó con la prensa ni le dijo a nadie de que tenía que marcar votos. No sé, me parece que hay una actitud absolutamente distinta de un presidente que juega a cara descubierta en todos estos temas y se olvidan lo que pasaba en este tema y en las agresiones a los ciudadanos que preguntaban cosas o a los propios periodistas. Para terminar, ¿en qué forma participará o en qué forma rozará el presidente de la República la campaña electoral? Te lo pregunto teniendo en cuenta, bueno, estas discusiones que se abren, por ejemplo, a propósito de un informe como el que presentó el sábado en la Asamblea General, pero incluso a propósito de lo que él mismo señaló en su alocución, a propósito de la iniciativa del PIT-CNT, organizaciones sociales y sectores del Frente Amplio, de intentar una reforma constitucional en plebiscito sobre el sistema de seguridad social. A ver, yo viene muy bien ese tema, me lo había marcado como algo de lo que quería comentarles. Acá, con el tema de la seguridad social, alguien puso el gato arriba de la mesa, se empezó a trabajar y se empezó a profundizar en un tema y se lograron determinados cambios que le dan estabilidad, seguridad y perspectiva a lo que significa tener los recursos para poder pagar la seguridad social. Por un lado eso, por otro lado no sabemos qué es lo que quiere el Frente Amplio, no nos dice un día sí, otro no, otro más o menos, no nos dicen si están o no están de acuerdo. Por otro lado, que tenemos un movimiento sindical que quiere apropiarse de 22.000 millones de dólares, que son los recursos que tienen ahorrados los uruguayos para sus jubilaciones. Nosotros tenemos una situación estable en materia de seguridad social y se logró un consenso muy importante y no tuvimos un solo aporte de la oposición. Los costos políticos, bueno, Wilson Ferreira decía qué poca cosa sería, me preguntan si estamos dispuestos a pagar costos políticos, qué poca cosa sería la vida política si no tuviéramos que pagar los costos políticos. Pero mi pregunta era, ¿de qué manera va a jugar en ese tema y eventualmente en otros el presidente de la República? Bueno, ahí yo he visto que la oposición ha dicho que no puede hablar de estos temas, pero si no puede hacer la defensa de su propio gobierno, ¿de qué estamos? El presidente lo que no puede es meterse a decir vayan para un lado o vayan para otro, pero ¿qué quieren? Que diga, no, yo no votaría a nadie. El presidente lo que está marcando es una línea de trabajo de un gobierno de coalición encabezado por el Partido Nacional y naturalmente que aspira a que haya un gobierno de una coalición encabezada por el Partido Nacional. Pero creo que eso es lo central. Digo, nosotros vamos a quitar lo que ha sido la gestión, apostamos a que una gestión que ha sido para nosotros buena, muy buena y que ha logrado cosas importantes para el país podrá seguir llevándose adelante. Mientras tanto, digo, bueno, se criticará por parte de algunos actores lo que puede no haber hecho el Partido Nacional, pero lo que no pueden mostrar es que fue lo que hicieron con relación a todos estos temas. Hay una cantidad de temas... No, pero mi pregunta era esa, ¿no? Hay un límite para la participación del presidente en campaña, en general. Y sobre todo ahora se discute esto, ¿no? ¿Usted percibe que el presidente va a ser un actor en el debate sobre el eventual plebiscito sobre seguridad social? Yo creo que la gestión va a ser la gestión que ha habido en materia de seguridad social, la forma que ha venido funcionando la seguridad social durante todo este periodo y los cambios que se lograron realizar van a ser uno de los sectores y se va a hablar de todo eso. El presidente no tiene impedido hablar de la gestión, sí tiene impedido hacer políticas partidarias. Me parece que va a estar en las decisiones que cada uno tome un análisis de lo que se ha venido haciendo por parte de este gobierno. A mí me parece que está claro y el presidente no ha participado, incluso si usted se acuerda, hace 3 años se había empezado a hablar
de una reforma constitucional para plantear la reelección. El presidente lo planteó desde un primer momento y dijo que filosóficamente podría estar de acuerdo con la reelección, pero que en todo caso no podía hacerse para este periodo, tendría que ser una decisión que se hiciera no con nombre y apellido hacia adelante, en una actitud diferente de la que ha habido en Uruguay y en otros casos. Digo, yo creo que eso es muy importante, que el presidente lo plantee como una opción de que no quiere involucrarse en una discusión política que pueda favorecerlo en lo personal. Digo, sí va a estar actuando, mostrando lo que ha sido su gestión, nada más, para que la ciudadanía tenga los elementos para tomarla. Digo, creo que es lo que corresponde, es lo que yo espero y la ciudadanía espera, que el presidente muestre, porque hay cosas que tampoco las conoce, digo, pero a mí me parece que se lo hace desde el punto de vista correcto y no he escuchado tampoco críticas a ese tema. Doctor Pablo Iturralde, presidente del directorio... No lo tiene impedido constitucionalmente, eso es lo más importante que hay que marcarlo, ¿no? Doctor Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Muchísimas gracias, Emiliano. Un saludo hasta a toda la audiencia.